Zorionak baita ere orduko herritarrei gaur irakurtzen dugun proiektu zoragarri hau errealitate bihurtu duzuelako. En primer lugar, desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, en especial desde la Dirección de Desarrollo Rural, Litoral y de Políticas Europeas, queremos agradecer la invitación y felicitar a la Diputación de Oporto y a todos sus habitantes por la extraordinaria de este maravilloso proyecto que vamos a elaborar. Este es un día para reconocer el entusiasmo y la iniciativa y el trabajo bien hecho de todas las personas de alguna manera que son beneficiadas de este proyecto, desde el alcalde, los concejales, personal del propio ayuntamiento, la Diputación Foral de Álava, la Asociación de Desarrollo Rural y también nuestra Dirección de Gobierno Vasco. Personalmente estoy muy orgullosa de haber podido formar parte del mismo, y ahora especialmente que yo la Dirección de Desarrollo Rural. Orgullosa del trabajo profesado por el buen trabajo del proyecto presentado del Gobierno Vasco y orgullosa también de la aportación que hemos podido dar al ayuntamiento, que ha servido a 311.000 euros. Este proyecto, entendemos desde el Gobierno Vasco, constituye una importante esfuerzo por lograr un nuevo espacio para la realización de diferentes actos, eventos y organizaciones del ayuntamiento, así como de las asociaciones deportivas, culturales y sociales de todo, y por tanto, pues entendemos que va a ser un elemento muy importante de dinamización y de medio rural. Uno de los objetivos que este gobierno tiene es el de la producción de infraestructuras y servicios de calidad para los habitantes del medio rural, pensando en este proyecto, ¿no? Todos los que hemos colaborado en este proyecto creemos en el desarrollo rural porque sabemos que son las demandas anticipantes y necesidades, y es objetivo de nuestra dirección trabajar en pro de las zonas rurales para que tengan las infraestructuras y servicios acordes a sus necesidades. Pero no solo trabajamos en ese sentido, ¿no? También queremos generar actividad económica en el municipio, generar empleo para que sea suficiente la alternativa a las zonas rurales y sobre todo también para conservar nuestra identidad y nuestra cultura. No quisiera también olvidarme del trabajo realizado por la Asociación de Desarrollo Rural, porque con su trabajo para la Asociación de Desarrollo Rural en nuestra comarca y de todos esos entes de la ciudad ha establecido redes, ha favorecido los residentes de la comarca reflexión y tomen decisiones de su futuro precisamente con el programa de desarrollo rural. Y a pesar de eso todavía queda mucho por hacer, ¿no? Pero toda la sociedad acumulada, conjuntamente con los proyectos de desarrollo del Gobierno Vasco, pues desde que concretamente nuestra dirección será para construir una comarca más competitiva, más sostenible y más conservadora. BRCD es el equipo que lleva la carretera hacia el sur, la de Urbe, Guadalajara, Comisión Italiana, México, proyecto asistencial de una comunicación civil, pronto Paulo y la Biblia Caviada, Ocondo, Pisa, Cohesión y Democracia Estatal de Desarrollo, y las más y obras de sanidad de México a todas las personas que estén comprometidas con la mejora de la calidad de vida de los hombres y mujeres del entorno rural. Y este protocolo es un ejemplo de que vamos a hacer un maravilloso nivel de cohesión para todos. En este caso, la sociedad civil.
ellos saben cuál es la vida. Dios Padre que conoce la plenitud de la oración y a que sube la oración de Dios. Bendice el honor, destinado al amor sano y en nuestro caso, un